Buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a La Botica, a la onda local de Andalucía, desde Radio Casares. Nuestro programa cuida de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con Juan Antonio Gavira, mi compañero en el medio técnico, vamos a conseguir o a intentar que adquieran hábitos de vida saludable. Y hoy lo vamos a hacer pues desde una mirada desde la psicología y a través de la alimentación, porque indudablemente la alimentación se retroalimenta de la psicología y la psicología de la retroalimentación, y es muy necesaria para conocer todas estas particularidades, pues para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Y para ello pues nos hemos rodeado, como siempre, de los mejores profesionales, en este caso las mejores profesionales, porque son 3 mujeres las que nos acompañarán a lo largo de nuestro programa de hoy. En la sección científica hemos invitado a Ana Sierra Lirola. Ella es dietista y psicóloga especializada en psiconutrición y psicología perinatal. En nuestra sección terapéutica nos acompañará la psicóloga Carmen Reyes. Ella está especializada en la relación entre la alimentación, las emociones y la conducta. En nuestra sección social hemos invitado a la psicóloga Isabel Fernández Medina. Ella, además de ser la directora del Centro de Psicología Almeriense CEPSIAL, también es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción. Acabaremos, como siempre, dando un breve repaso por noticias de salud y de ciencia que nos han llamado un poquito la atención. Así que ahora no se despeguen de la radio, que en un minutito la psiconutrición comienza a impregnar la botica. Days, and the last time it wasn't good anyway. I'm so lonely, lonely with a capital H, if you know what I mean. I've been sitting on the washing machine. Ain't nobody's tool up in my shed, ain't nobody's boots under my bed, ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't no new notches on my belt, and I'm tired of keeping my hands to myself. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry spell, yep. Respecting girl to do. I got the bacon and no one to bring it home to. It's a drought out here, waiting on a storm. I think it's time for me to take the bull by the horns. Ain't nobody's tool up in my shed, ain't nobody's boots under my bed, ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't no new notches on my belt, and I'm tired of keeping my hands to myself. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry spell, yep. Tool up in my shed, ain't nobody's boots under my bed, ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't nobody to roll with in the hay, ain't nobody but the chickens are getting late. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil.
Comenzamos nuestra botica de hoy para hablar de psicología y de nutrición, y para ello, como siempre, nos rodeamos de profesionales que esta vez son todas mujeres, todas chicas, y que bien saben sobre el tema, han estudiado mucho y en su práctica diaria pues han adquirido también esos conocimientos que hoy nos van a facilitar en las entrevistas que nos van a acompañar, En nuestra primera sección, en la sección científica, hemos invitado a Ana Sierra Arirola. Ella es dietista y además es psicóloga especializada en psiconutrición y psicología perinatal, además de creadora y directora del Corazón de la Nutrición, que luego nos contará lo que es. Muy buenas, Ana, bienvenida a la botica. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Sí. Un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí también poder formar parte de esto y que crea esta comunidad tan bonita para aprender de salud. Eso es fundamental, porque es que no tenemos tiempo y estamos rodeados de tanta información que nos desinforma. Entonces, queremos que este espacio sea un espacio, pues basado en la evidencia científica, por profesionales preparados y además con una experiencia, con una alta experiencia, y que nos vayáis enseñando, nos vayáis guiando, porque en el tema de la psicología y la nutrición, el término psiconutrición, ¿qué significa? ¿Qué es? Al final no deja de ser la unión entre la psicología y la nutrición. ¿Por qué? Porque así ya a partir de los años 70 se empezó a dar cuenta de cuánto afectaba nuestra alimentación emocional en nuestra alimentación normal, ¿no? Y cómo es una dirección bidireccional, es decir, una mala calidad nutricional o una mala calidad de nutrientes en nuestra alimentación va a afectar nuestro estado de ánimo, pero también a través de nuestras emociones elegimos qué queremos comer, ¿no? Entonces apareció este término que se conoce como psiconutrición, donde se abordan las dos partes, ¿no? Donde trabajamos con la persona tanto una alimentación sana y una adquisición de hábitos saludables, así como una buena gestión emocional para ver qué está pasando en cuanto a la alimentación. Hoy en día es complicado, ¿no, Ana? Porque yo me pongo a pensar en los niños con tantísimo alimento tentador y atractivo, no solo al sabor, sino también a la vista. Hacer educación sanitaria, saludable en la alimentación con ello es complicado, ¿no? Se resulta complicado. ¿O cómo lo ves tú? Sí, es muy complicado porque al final también enseñamos a los niños a asociar la alimentación a sus emociones. No es como tiene un mal día o imagínate, ¿no? Una tristeza, una rabieta, ¿no? Y lo asociamos a un caramelo, a un chocolate. Le estamos enseñando esa gestión emocional a ese niño, ¿no? De cuando tengo esta emoción, ¿qué me ayuda emocionalmente es comer, ¿no? No estoy gestionando la emoción, sino como tapándola con la comida. Y creo que eso es un punto también muy importante porque al final es una adquisición de hábitos. Esa adquisición de hábitos, por decirlo, insaludables, tienen una recompensa a corto plazo muy alta. Entonces luego hay que trabajar mucho el cómo cambiar ese hábito a que sea sano. Claro, y es que cuando somos niños aprendemos por observación, ¿no? Y si estamos observando que ya no solo porque les des el caramelo, sino porque tú también te lo tomes, ¿no? Entonces ya están aprendiendo y no están adquiriendo ese tipo de hábitos, porque desde pequeños ya deberíamos de enseñar esos hábitos saludables en alimentación, ¿no? Exactamente. También es verdad que vivimos en una sociedad donde asociamos mucho esto, ¿no? Como nuestras celebraciones siempre son con alimentación. Por eso siempre digo que alimentación emocional tenemos todos, ¿no? Es como el 90% de la población a lo largo del día, en algún momento hay alimentación emocional. Claro, claro que sí. Y cuando... ¿cómo influye o cómo es de importante esa influencia en la salud emocional? Comentas que sí, que todo, la verdad es que todas nuestras celebraciones están alrededor de una mesa. Pero bueno, esa mesa puede ser de alimentación saludable, ¿no? Exactamente. Y resulta que eso no es tan real, ¿no? Al final, cuando también influye que cuando nuestra alimentación no tiene los nutrientes que necesitamos, se va a ver alterado nuestro estado de ánimo, ¿no? En esas comidas saludables al final también está nuestra parte social. Yo siempre digo en consulta que no es aislarnos de lo social, sino aprender esos hábitos desde otro lugar, ¿no? Que sean igual de placenteros o que por lo menos sabes qué opciones tengo para poder disfrutar igualmente de la comida y seguir generando placer en mi cerebro.
Pero sí que cuanto peor está siendo mi alimentación, sé que mi estado de ánimo va a ser peor y al final es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Como que intento cuidar mi alimentación, pero si tengo mala calidad nutricional, más me va a apetecer el otro tipo de alimento en vez del sano. Entonces, como romper ese ciclo. Cuando somos pequeños nos enseñan, bueno, la típica pirámide alimenticia, el cómo comer, pero realmente no tenemos una asignatura que nos enseñe a comer bien o a cocinar bien, a no ser que te dediques, como te dedicas tú, ¿no? Que te dediques a ello, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Debería de enseñarse desde las escuelas el cómo alimentar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro? Porque al final la alimentación influye en todas nuestras capacidades, no solamente a la salud, sino también en las capacidades de respuesta de nuestro cerebro, ¿no? Exactamente, yo soy partidaria de que si empezásemos desde pequeñitos a tener ambas partes, ¿no? Tanto la gestión emocional como una buena educación nutricional, ¿no? Saber qué alimentos necesito, porque claro, una pirámide nutricional es para una población general, ¿no? Luego cada persona va a tener su historia, va a tener su hábito y va a tener sus preferencias alimentarias, ¿no? Entonces al final está en saber qué es lo que necesito comer o qué necesito en cada etapa de la vida, qué nutrientes necesito para realmente sentirme bien, ¿no? Tener esa buena gestión a nivel de salud y a nivel de emociones. Así que me parecen dos asignaturas como súper primordiales. Y luego otra cosa que se nos olvida mucho, que estamos tapizados de células y muchas de esas células son bacterias que son beneficiosas en su justa medida, ¿no? Pero a veces se descontrolan y se descontrolan precisamente porque no nos estamos alimentando bien. Pues mira, es súper importante. Dicen que nosotros tenemos un eje intestino-cerebro, ¿no? Y que todos esos microorganismos que conforman nuestro intestino están totalmente relacionados tanto con nuestra salud emocional así como con nuestra salud física, ¿no? Cuando hay una mala alimentación, ¿no? Cuando consumimos muchos ultraprocesados, cuando hay muchos azúcares, cuando nuestra alimentación es de mala calidad, se va a producir una inflamación y eso va a hacer que haya baja producción de serotonina y de dopamina, que son nutrientes esenciales para la calma, el sueño y el placer. Entonces, una buena calidad nutricional es importantísimo para mantener nuestra microbiota, pero claro, si también tenemos emociones como estrés, ansiedad, todo lo que nos lleva a desconectarnos un poco de nosotros, va a hacer que también se produzca esa inflamación en la microbiota. No solamente la alimentación, sino también el estado emocional influye en ellas, ¿no? Exacto, y viceversa, ¿no? Es como bidireccional. Yo digo, si hay una mala alimentación, va a hacer que tengamos un peor estado de ánimo, ¿no? Que nuestras emociones se vean un poco alteradas. Pero que si nuestras emociones también están alteradas, al final, como hay una inflamación en esa microbiota, también nos va a apetecer comer alimentos que no son del todo saludables y sigue produciendo inflamación. Y esa inflamación, lo que decía, ¿no? Influye directamente en la no producción de esos neurotransmisores tan importantes para estados como, por ejemplo, puede ser eso, la calma o la felicidad, o que influyen directamente en el sueño. Y eso... Sí, además, hay unos últimos estudios donde relacionan totalmente una mala microbiota con ansiedad y depresión. Y bueno, es como lo que se quiere estudiar ahora, ¿no? Cómo afecta esa mala calidad en personas que llevan muchísimo tiempo con estados depresivos y no sienten que esos estados depresivos se gestionen de la mejor forma, ¿no? Que hay como un detrás que se nos escapa y normalmente es una microbiota mal gestionada, mal alterada o muy inflamada. Y la microbiota no es para todos la misma, cada uno tiene un sello, ¿no? Es como, tiene la suya específica, ¿no? Por eso es tan difícil de dar recomendaciones así a título general, ¿no? Claro, al final nuestra microbiota empieza a formarse en el vientre de nuestra madre. Entonces, imagínate, ¿no? Está la historia de la persona, está nuestra alimentación, está el ambiente, ¿no? Al final creo que cada uno siempre... vamos a tener una historia de vida totalmente distinta, vamos a necesitar cosas totalmente distintas en etapas distintas y nunca hay una nutrición general para todos, nunca hay unas recomendaciones generales, ¿no? de qué tenemos que comer cada uno, sino que todo esté pautado para la persona en sí.
O sea que tenemos que poner una dietista en nuestra vida, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y si es psicóloga mejor siempre. Y si es psicóloga mejor, claro que sí. Sí se me ocurre, por ejemplo, a raíz de esto que comentas, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Al final, después de cada programa, todos los profesionales sanitarios recomiendan una alimentación variada, ¿verdad? Porque la alimentación variada va a ayudar a que haya una diversidad en esa microbiota y va a ayudar a que se alimenten. Otra cosa es que cada uno tenga esa variabilidad, a cada uno le siente de una manera u otra, que por eso el poner una dietista en tu vida, ¿no? Es importante, ¿no? Ujú. Esa diversidad en la alimentación, ¿no? Sí, al final yo siempre digo que cuanto más natural y fresco sea nuestra alimentación, mejor. Y si nos lo cocinamos con amor, pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Al final es que no sea fácil, ¿no? Que esa adquisición de hábitos saludables no sea fácil. Que podamos adquirir el hábito a base de repetirlo, ¿no? Tener en cuenta que adquirimos hábitos a lo largo de la vida, no nacemos con hábitos. Y esos hábitos van teniendo una recompensa, ¿no? Esa recompensa a corto plazo es lo que cuesta cambiar, no en sí el hábito, ¿no? Es como, si quiero adquirir esos hábitos saludables, necesito repetirlo hasta que me cree la misma recompensa que me estaba creando el que no era tan bueno, ¿no? Y al final, para mí, es súper importante tener una buena relación con la alimentación y también con nuestro cuerpo. Y cuanto más variada sea nuestra alimentación, más nutrientes vamos a tener para que nuestro cuerpo pueda elegir, ¿no?, qué necesita. Al final, para mí eso es lo importante, con una buena gestión emocional de nuestra vida, nuestro cuerpo nunca va a estar inflamado y vamos a poder gestionar mejor todo lo que nos pasa alrededor. ¿De ahí viene el término de alimentación consciente? Sí, de ahí viene ese término, sí. Alimentación consciente, hambre emocional, alimentación emocional, ¿no? Es como, para mí es que es íntegro, ¿no? O sea, no puedo separar la psicología de la nutrición porque nos alimentamos emocionalmente la mayor parte de nuestro tiempo. Nos empeñamos muchas veces en separar los sistemas, el cerebro, del intestino, del corazón, y está todo tan interrelacionado, es un todo tan perfectamente diseñado que no podemos hacerlo, ¿no? Que la psicología, nuestro cerebro, influye en cada uno de nuestros aparatos, porque que si no, no funcionarían. Y muchas veces pretendemos desconectarlo y no es posible, ¿no? Y en este caso, más que ninguno, ¿no? Porque la alimentación es lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Y si la cuidamos con cariño y de forma consciente y de la mano de un profesional que nos diga cuáles esos alimentos que mejor nos vienen o no, pues seguramente funcionaremos mejor, ¿no? Exactamente, al final yo digo que cada uno tiene su ritmo, ¿no? Que sin castigo y sin prisa, ¿no? No es me prohíbo todo lo que creo que me hace daño, sino me escucho el por qué estoy necesitando ese alimento, ¿no? ¿Qué necesito para saber cómo poder ayudarme, ¿no? Porque también cada alimento que elegimos nos está diciendo cómo estamos emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de ver cómo nos sentimos, también podemos acompañarnos a que nuestra alimentación sea más sana, porque nos estamos cuidando en todos los sentidos, ¿no? Nuestro cerebro necesita energía y necesita nutrientes. Cuanto mayor sea nuestra calidad nutricional a nivel de alimentos, más estables vamos a estar emocionalmente, ¿no? Al final, una cosa va con la otra, y digo que es bidireccional porque va tanto a un lado como hacia otro, ¿no? Y ya por último, es súper importante para mí sí, ambos campos. Por último, cuando hablamos de niños, por ejemplo, y tenemos que empezar a comenzar a trabajar los hábitos saludables en ellos, y estamos, como te decía al principio, bombardeados por tentaciones por todos lados, ¿cómo ponemos un poco de orden ahí? ¿Hay un decálogo ahí que nos diga, bueno, pues esto y esto es sagrado o son los límites? ¿Cómo lo podemos hacer para empezar a fomentar en ellos esa conciencia en una alimentación saludable? Pues creo que todo está en el equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que nuestra alimentación no la define un día o una semana o un momento puntual, ¿no? Nuestros hábitos de vida se adquieren a lo largo del año. No comemos nada, no es nos encerramos y comemos solo súper saludable, sino disfrutar también de esos momentos, ¿no? De poder permitirnos a veces necesitar ese tipo de alimentos, porque
nuestro cuerpo así lo requiere, ¿no? Más bien a escucharnos, practicar muchísimo buenos hábitos, ¿no? Que es una alimentación variada y como siempre digo a los más pequeñitos que puedan experimentar, ¿no? Con la alimentación, que les enseñemos a cocinar, que les enseñemos los alimentos de dónde vienen, cómo los podemos cocinar. O sea, creo que para mí eso es clave para que ellos empiecen a conocer el mundo y sepan cómo es la nutrición, ¿no? Y qué necesitan para estar bien. Bueno, antes de irte me gustaría que me dijeras qué es el corazón de la nutrición, en qué consiste ese proyecto. Pues mira, el corazón de la nutrición surgió de mis dos pasiones, ¿no? Mi primera pasión cuando empecé fue la nutrición, algo que me apasionaba, que quería cambiar, ¿no? Como todo el estilo de vida que tenía y luego apareció la psicología, ¿no? Me di cuenta que la una sin la otra siempre faltaba algo, ¿no? Cuando estudié nutrición era como falta psicología y cuando estaba con psicología, ay, pues ahora me falta la nutrición y apareció el corazón de la nutrición, ¿no? Como bien dice la palabra, para mí la psicología es el corazón de la nutrición y apareció este proyecto donde trabajamos con la persona de forma íntegra para mejorar su bienestar en general, ¿no? Tanto contando su historia como adaptando los hábitos a su estilo de vida para que le sea lo más fácil posible adquirir esos hábitos. Y de ahí nació eso, ¿no? Para mí el trabajo en consulta siempre va con la recetita del amor, como siempre digo. Interesante. ¿Tienes algún tipo de web donde te puedan localizar para, bueno, porque ahora con las nuevas tecnologías, las videollamadas, las videoconsultas, te pueden localizar, ¿no? Sí, normalmente o en Google tengo mi página o podéis encontrarme en Instagram, ¿no? Que es donde suelo subir un montón de vídeos, estoy como muy pendiente de mi comunidad en Instagram y suelo contar muchísimas cosas, sacamos talleres de vez en cuando y hago consulta tanto presencial como online. Perfecto, pues muchísimas gracias Ana Sierra ti, Lirola María, por este ratito tan interesante, por ese conocimiento y bueno, y muchísimas gracias por compartir con nosotros, compartir tu experiencia y tu formación con nosotros para ayudarnos a adquirir esos hábitos saludables en alimentación que tanta falta hacen muchas veces. Hasta pronto. Gracias María, hasta luego. Adiós. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares. Ya saben, estamos en la botica cuidando de su salud y lo hacemos hoy de forma, bueno, pues de muy psicológica y también muy de alimentación. Hoy estamos hablando de psiconutrición y continuamos haciéndolo con personas, mujeres en este programa de hoy que son profesionales en el tema. Ahora vamos a dar la bienvenida a Carmen Reyes. Ella es psicóloga, es una psicóloga con experiencia en el acompañamiento terapéutico de adolescentes y de adultos y está especializada en la relación entre la alimentación, las emociones y la conducta. Muy buenas, Carmen, bienvenida a la botica, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Un placer tenerte este ratito porque son muchas las complicaciones psicológicas que pueden derivarse de una mala alimentación, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, todo está relacionado con la nutrición y cuando nos planteamos pues qué significa, ¿no?, la psiconutrición, pues bueno, pues es una disciplina que une lo que es la nutrición y la psicología, es decir, nuestra forma de alimentarnos con nuestra parte conciencia, ¿no?, consciente como somos. Entonces la psiconutrición pues no solo estudia qué comemos, sino también por qué lo comemos y qué emociones están influyendo en nuestra conducta alimentaria. Muchas veces en consulta vemos que el problema no es la falta de información, sino también la relación emocional que tenemos nosotros con la comida, porque comer no es solo un acto biológico, también es una forma, un acto psicológico, es también social, forma parte de nuestra cultura. Pues sí, porque ¿qué entendemos? ¿Qué podemos entender como una mala alimentación? ¿En qué estamos haciendo mal cuando llevamos una alimentación que no es buena?
Pues mira, esto está directamente relacionado con cómo nos relacionamos nosotros, qué hábitos saludables tenemos, qué hábitos tenemos cuando comemos, ¿no? Porque los hábitos no se construyen desde la culpa o desde la prohibición, sino desde una regulación emocional. Por ejemplo, cuando una persona aprende a identificar si come por hambre o come por necesidad o come por ansiedad o porque nos aburrimos, entonces empezamos a tener decisiones que no son correctas. Entonces ahí empezamos a crear unos hábitos saludables, unos hábitos que no son saludables, ¿no? Entonces si esos cambios son sostenibles en el tiempo, pues digamos que tenemos una mala relación con la comida, nos alimentamos mal. Uh-huh. ¿Qué complicación, cuando nos alimentamos mal, ¿no? ¿Qué complicación psicológica es la más frecuente? Pues mira, cuando nos alimentamos mal, directamente lo que hacemos es tener unos cambios que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando tenemos unos cambios que no son sostenibles en el tiempo, digamos que no nos autocuidamos, ¿no? Entonces, pues ahí empieza como una relación entre la alimentación y nuestra salud emocional. La alimentación influye directamente en nuestra función cerebral y en la producción de neurotransmisores como son la serotonina. Entonces, dietas que no son correctas, que son muy restrictivas, que están desequilibradas, lo que hacen que pues afectan directamente a nuestra salud emocional, pues ¿cómo? Pues aumenta la irritabilidad, aumenta la ansiedad o también la tristeza. Es decir, que en nuestro cerebro necesita una energía estable, una energía sostenible en el tiempo, y eso está directamente relacionado pues con los nutrientes adecuados para poder regular nuestras emociones y nuestro estado natural, ¿no? Para poder estar bien. ¿Y cómo puede influir, por ejemplo, la depresión en estas complicaciones? Pues la depresión está directamente relacionada pues con esa producción de neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro. Si no nos alimentamos bien, afecta directamente a la serotonina y eso produce cambios en nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, puede aumentar la tristeza, y una tristeza sostenida en el tiempo pues da lugar a una depresión que es como una especie de una depresión soterrada, ¿no? Una depresión que está escondida ahí detrás, que es mucho peor que una depresión diagnosticada, porque cuando tú estás muy mal vas al médico y el médico te manda al psiquiatra, el psiquiatra te manda una medicación, ¿no? Y esa depresión puede ser atendida, pero cuando es una depresión que está como soterrada, escondida detrás de una tristeza porque está relacionada con una mala alimentación, con un mal autocuidado, pues digamos que esa depresión no es detectada a tiempo, ¿no? Y es una depresión mantenida en el tiempo que nos va afectando mucho más a nivel personal, a nivel de cómo nos relacionamos con el mundo, que una depresión que está detectada por nuestro médico, porque al final no está medicada y entonces pues nos afecta mucho más. Y puede que también ese estado, si tenemos un estado de ánimo que no es saludable, eso puede influir también en que esos neurotransmisores responsables de nuestro estado de ánimo también se vean desequilibrados, ¿no? Claro, exactamente. Sí, porque el cerebro es uno de los órganos que más energía consume. Si nosotros lo que hacemos es una restricción prolongada o tenemos déficits nutricionales, pues puede haber, por ejemplo, dificultades en la concentración, puede haber dificultades en la memoria o no tenemos esa flexibilidad mental que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria, vemos claramente cómo la desnutrición afecta al pensamiento, al estado de ánimo, a la toma de decisiones. Estas personas están irritables, tienen ansiedad, tienen tristeza. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre cómo nos alimentamos y cómo se nutre nuestro cerebro. Exacto, sí. ¿Y qué ocurre en adolescentes? ¿Es una etapa delicada en este sentido, en la adquisición de esos hábitos, de no haberlos adquirido para desarrollar trastornos, bueno, como comentabas antes, trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, la adolescencia es que es una etapa muy, muy delicada. Piensa que el niño o niña sale de la infancia, ¿no? En un ambiente muy cuidado, en un ambiente atendido, en un ambiente que la imagen personal, digamos, como que no importa, ¿no? Importan más los amigos, importan más las relaciones, importan más los juegos.
Cuando esa persona llega a la adolescencia y se encuentra con que la imagen corporal importa, con que digamos que te importa la ropa que llevas, le das mucha importancia a la estética y empiezas a fijarte, ¿no?, en cómo se visten los demás, cómo se comportan los demás. Y luego, por desgracia para nuestros adolescentes, tenemos ahí esas redes sociales que están bombardeando constantemente, ¿no? Como viste, esta influencer, este top, este pantalón, en fin. Y claro, cuando esta persona se ve en el espejo y esa ropa no encaja con su físico, pues ahí es donde empiezan los problemas y las distorsiones con la imagen corporal. Y ahí es donde comienzan los trastornos de conducta alimentaria. Porque esta persona que no se siente identificada con su imagen, pues empieza a restringir y a provocar cambios en su hábito alimentario. Y si los padres no son capaces, o en su entorno no son capaces de detectar esto a tiempo, pues comienzan los trastornos de conducta alimentaria. Es decir, dietas muy restrictivas, desequilibradas y bueno, y justamente llegan en la etapa donde su cerebro debe estar lo mejor nutrido posible, porque están creciendo, porque tienen una etapa a nivel de estudio muy importante, piensa que pasan de la ESO a bachillerato y están ahí en esa etapa en que tienen mucho estrés a nivel de estudio, a nivel de concentración. Por eso daña tanto el TCA en la adolescencia, porque se juntan todos esos cambios y su cerebro, la persona no está preparada para sufrir todo esto. Carmen, ¿cómo podemos hacer el acompañamiento desde casa o desde el entorno? ¿Cómo podemos hacer un acompañamiento saludable a nuestros adolescentes en esa etapa llena de tantos cambios? Bueno, pues sobre todo intentar, yo sé que es muy difícil porque tenemos un ritmo de vida atronador, sobre todo intentar hacer las comidas con ellos. Intentar que la comida que se hace en casa, disfrutarla y compartirla en familia. Ser conscientes de cómo los alimentamos y de cómo nos alimentamos nosotros con ellos, ¿no? Intentar mantener las comidas de toda la vida que comemos en nuestra cultura, que es la comida mediterránea, que es una de las más buenas que hay, ¿no? De las más completas que hay. Y bueno, intentar que no sé, que en el momento que vemos que los niños empiezan como me voy a comer al dormitorio, estoy comiendo con el móvil, me cocino yo esta comida ya no me gusta mamá, yo prefiero hacerme esto a la plancha. Es decir, cuando los padres y los familiares empezamos a detectar esos pequeños cambios, es importante estar atentos, porque si la cosa se nos va de las manos, hay que recurrir a un profesional especialista en trastorno de conducta alimentaria para que la situación no se vaya de las manos. Lo difícil, pues que lo van dejando y cuando ya se encuentra que el niño empieza a perder peso de una manera impresionante, que la comida ya se ha ido de las manos, que el control ya no lo tienen los padres, entonces aquí es donde empieza un poco el miedo y empiezan a pedir socorro, ¿no? Pero no deberíamos de dar lugar a que eso se produzca. En las primeras sospechas, enseguida buscar a un profesional que nos pueda ayudar. Y sobre todo acompañarlo, siempre estando al lado. Y todo esto, claro, acompañado siempre del su pediatra, por supuesto, de la psicóloga o psicólogo, dietista, nutricionista, padres, ámbito escolar, por supuesto, tutora, colegio, comedor. Es como un equipo interdisciplinar que tiene que acompañar al adolescente para que salga de donde ha caído. Pues muchísimas gracias por esos consejos, Carmen Reyes, psicóloga especializada en relaciones entre la alimentación, las emociones y la conducta, por este ratito aquí con nosotros, por ese enfoque tan integral que tiene de la psicología y de la educación para la salud, porque además es fundamental para prevenir este tipo de trastornos. No solo son muchos más, pero sobre todo que tanto impacto causa en nuestros adolescentes, que aún no tienen esas herramientas, no las han adquirido y
y necesitan que se les acompañe de forma terapéutica y sobre todo de forma familiar, unida con la familia, para poder ayudarlos y prevenir que estos trastornos no marquen su vida para siempre. Muchísimas gracias por este ratito. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Continuamos en nuestra botica de hoy y lo hacemos ahora para detenernos en esa sección que tanto nos gusta, como es la social, donde conocemos a personas increíbles que hacen cosas que parecen pues realmente de superhéroes y en este caso de superheroínas. Hoy en nuestra sección social hemos invitado a Isabel Fernández Medina. Ella es directora del Centro de Psicología Almeriense, CEPSIAL, pero también es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción. Muy buenas, Isabel, bienvenida a la botica. Hola, buenos días. Un placer tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿qué es Psicología en Acción? Bueno, pues Psicología en Acción es una asociación sin ánimo de lucro que tiene sede en Almería, pero tiene ámbito andaluz. Se constituye, bueno, empezamos a funcionar a finales de 2023, la presentamos en 2024. Tuvimos unos primeros premios en 2025, vamos a por 2026. Y lo que hacemos, bueno, tiene dos partes, una parte más social, más profesional, y tiene una parte reivindicativa. En la parte social, pues lo que hacemos son programas de sensibilización y de promoción de la salud mental. Tratamos de hacerlo de forma accesible a la ciudadanía. Uh-huh. Importante. Y en la parte reivindicativa, pues lo que hacemos es centrarnos en el ejercicio digno de la psicología y la promoción pues de un espacio científico y profesional. Sí, porque todavía la psicología no tiene el papel tan importante que debería tener en nuestra sociedad, ¿no crees? No es que, fíjate, yo te diría que no es que no lo tenga a nivel social. Uh-huh. Creo que no lo tiene en cuanto a un reconocimiento real institucional. Porque, fíjate, cuando hay una emergencia, los emergencistas siempre... voy a decir estamos, porque aunque yo ahora no ejerza como emergencista, sí que he sido emergencista. Uh-huh. Entonces, bueno, aparecemos en todos los medios, las instituciones nos llaman, nos reconocen, pero después no tenemos la dignidad que ese área de la psicología se merece. Entonces, la mayor parte de veces la comunicación es altruista, la intervención, es altruista. Entonces, hay muchas áreas de la psicología que tienen el reconocimiento ciudadano, pero no tienen el reconocimiento institucional. Y ahí es donde está la dificultad, que nos toca sentarnos con las instituciones a alto nivel y ver qué pasa con esto, porque sí que hay un reconocimiento. Fíjate, yo llevo trabajando 36 años, la situación es diametralmente diferente. Sería impensable tener una sala de espera donde se encuentran las personas y hablan con naturalidad de lo que les preocupa, lo que les afecta. Uh-huh. Esto hace 36 años era impensable y ahora es algo natural. Incluso si se encuentra alguien conocido, se saluda y aprovechan para ver cuándo tienen la cita por si se pueden ver en otro momento. Fíjate.
Entonces sí que hay un reconocimiento ciudadano del papel de la psicología en sus vidas, no tanto a nivel institucional, desde lo que corresponde, que es la dignidad profesional. Además es que cuando hablamos realmente de los tratamientos en cualquier tipo de enfermedad o trastorno, no tenemos un psicólogo de cabecera como tenemos un médico de familia o tenemos a nuestra enfermera. No, es muy difícil el acceso, o que todos los centros de salud tengan un psicólogo, o que ese psicólogo tenga un ratio de personas a las que atender real, porque no es posible que haya un solo psicólogo para 3 pueblos como tenemos aquí en nuestra zona. Eso no hay profesional que lo soporte. Mira, solo hay una parte regulada de la psicología, que es la parte sanitaria. Y dentro de la parte sanitaria, dentro de las instituciones, están los psicólogos especialistas en clínica. Claro, hay muy pocas plazas ofertadas desde que aparece la psicología clínica como especialidad. Hace unos 20 y tantos años, no tengo exactamente la fecha ahora. Pero probablemente la propuesta sería alrededor del 2000, ¿vale? Entonces, después de esto, en 2014 hay una homologación de psicólogos generales sanitarios, que es lo que se conoce ahora como tal, y entonces, bueno, pues se habilitaron a aquellas compañeras y compañeros que estaban ejerciendo funciones sanitarias. Pero estos compañeros no están dentro de la pública. Entonces, hay que crear, y esto se está haciendo en algunas comunidades, hay que crear plazas de psicólogos generales sanitarios dentro del sistema sanitario, porque esto, por una parte, descargaría a los compañeros de clínica, entre los que me incluyo, y por otra parte facilitaría un contacto más directo a la ciudadanía y la prevención, que es algo que no se está haciendo intervención. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos compañeros muy saturados, como dices, con ratios altísimos. Tú piensas que hay zonas que hay un psicólogo y medio por 100.000 habitantes. Eso no hay quien lo sostenga. Esto es una barbaridad, es imposible absorber esto mucho más teniendo un entorno social tan ansiógeno. Eso es verdad. Vivimos con una velocidad increíble, con exigencia. Claro. Prácticamente desde que sacamos los pies de la cama ya tenemos exigencias, y es difícil gestionar todo eso en una cabeza cuerda. Eso es complicado sin un acompañamiento terapéutico, sin una persona que haya estudiado del tema y nos haga de guía, ¿no? en esos momentos, o nos haga desarrollar, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Porque todos tenemos esa herramienta dentro y a veces no sabemos desarrollarla, no sabemos ponerla en marcha, no nos sentimos seguros, y siempre pues con un profesional de la mano lo podemos conseguir, y eso es muy difícil todavía, aunque la ciudadanía, como tú dices, somos más conscientes de pedir ayuda. Antes era más difícil, antes era como algo como que de debilidad, de fragilidad. Ahora ya no, ahora ya pedimos ayuda, pero ahora cuando pedimos ayuda pues tenemos que tener un respaldo económico para pedirla, porque nuestra sanidad pública no llega, no lo considera, no sé por qué, no lo considera la importancia que debe de darle, ¿no? a ese tratamiento que es básico para la salud física, para la prevención, como tú dices, de enfermedades. Es que el abaratamiento de costes pasa por ahí, por prevenir que no pase, ¿no? Y eso es complicado. No sé cómo vais en esa lucha, pero... Yo creo que sí que lo considera. Mira, nosotros estuvimos en junio de 2025 en el Congreso, nos reunimos con los grupos socialista y popular para hablar justo de este tema y de la propia regulación de la psicología. Y hay una parte que tiene que ver con cómo se mueven determinadas estructuras, y sobre todo tiene que ver con el dinero.
no tiene que ver con que no reconozcan realmente la profesión. Antes te estaba hablando de la psicología de emergencia y voy a cogerla de ejemplo de nuevo, ¿no? La psicología de emergencia se mueve por convenio, ¿vale? Cuando la partida destinada a ese convenio dentro de las comunidades se termina, estoy simplificando mucho, sí, los compañeros, si hay una emergencia, intervienen gratis. Se apela a su altruismo. ¿Es necesaria la intervención? Sí. Sí. ¿Hay reconocimiento? Sí. ¿Hay regulación? No. ¿Hay una partida proporcional a este tipo de intervenciones? No. Entonces, estamos hablando primero de dinero. Y fíjate que hay un estudio de hace muchísimo tiempo, el CICAP, que muestra cómo sería mucho más barato, ya no solo por el ahorro que habría a nivel farmacológico y también a nivel preventivo, sino porque perdemos una cantidad ingente de dinero en cuanto a las bajas laborales. Total. Entonces, fíjate si realmente nos sentáramos y pudiéramos establecer un sistema racional para atender las necesidades de la población, tendríamos una población más sana y tendríamos más recursos a la hora de invertir en profesionales porque estaríamos haciendo prevención. Pero mover esa estructura parece que cuesta. Entonces, en esto estamos. Pues sí. Nosotros, de todas formas, a mí me gusta siempre que todas estas reivindicaciones o todo lo que todo este trabajo que tenéis por delante o que estáis ya inmersos en ello realizando para darle, pues para que realmente se crean, oye, que esto no es solo es necesario y ya lo sabéis que es necesario, sino que hay fórmulas para realizarlo. Nosotros de todos los oyentes que nos escuchan, desde la sociedad en general, ¿de qué manera podemos apoyar o de qué manera podemos hacer? Porque a mí me gustaría, ¿no?, cuando yo tuviera un problema poder no tener que depender de tener una economía suelta para poder acceder a este tipo de ayuda, sino que desde dentro de la seguridad social se pudiera, desde nuestro Servicio Andaluz de Salud, se pudiera acceder. ¿Cómo podemos ayudaros a reivindicar o a seguir para que no se detengan, para que no sea un impedimento el poder, el que bajen esas ratios y poder acceder a un profesional en psicología? Pues mira, yo creo que haciendo divulgación, programas como este ya suponen un apoyo. O sea, visibilizar la escasez de recursos, la importancia y la necesidad es importante, porque el resto es una cuestión de regulación. Y claro, la sociedad, ni siquiera la profesión, salvo en el caso de los colegios profesionales, que sí que hay un nicho importante a la hora de poder de crear un espacio junto con las instituciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues esto sería otro tema a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el rol de los colegios profesionales en cuanto a la reivindicación de la profesión? Yo estoy colegiada en el de Andalucía Oriental y bueno, a mí me parece insuficiente visitar las instituciones para hablar sin concretar. Es necesario concretar itinerarios de trabajo, porque no estamos hablando de la profesión, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de las necesidades de la ciudadanía. No es una cuestión de, es que los psicólogos somos importantes y tenemos que estar. No, es que la población tiene necesidades y se merece que la traten profesionales debidamente cualificados. Y no es suficiente, primero, porque todo no es especialidad, entonces no es suficiente con que haya especialistas, que también necesitamos un filtro inicial de manera que se haga prevención a otros niveles. Pues sí,
Es muy necesario. Pues muchísimas gracias, Isabel Fernández Medina, directora del Centro de Psicología Almeriense, CEPSIAL, y también presidenta de la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción, por este ratito aquí con nosotros en la botica, por ese gran trabajo que realizáis de manera altruista, además, para que la atención, este tipo de atención tan necesaria, de la que ya todos somos conscientes, pues llegue a todas las personas independientemente de lo que tengan en su bolsillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Feliz día. Damos paso ahora a nuestra sección de noticias de salud y ciencia. Detectan en el semen humano compuestos químicos que podrían afectar la salud reproductiva. La infertilidad afecta al 15% de la población mundial, siendo los factores masculinos responsables del entre el 40 y 50% de estos casos de infertilidad. Este problema, que se ve agravado en las últimas décadas por factores vinculados a las exposiciones ambientales y derivadas del estilo de vida, se postulan como variables claves para la salud reproductiva. Unos científicos han identificado 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen de los hombres adultos tras eyacular en la presencia de 2.000 compuestos mediante una metodología pionera. Los resultados aportan una visión detallada de la exposición global a compuestos tóxicos y su posible impacto en la salud reproductiva masculina. El virus del herpes labial puede provocar alteraciones como el mal de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es uno de los mayores retos sanitarios y sociales en la actualidad. Entre sus señales biológicas más conocidas destacan la acumulación anormal de la proteína beta-amiloide y las alteraciones químicas anómalas de una segunda proteína denominada tau, que es esencial para el funcionamiento de las neuronas. Aunque estas alteraciones se consideran rasgos distintivos de la enfermedad, todavía no se comprende por completo qué pone en marcha estos procesos ni cómo comienzan a avanzar en el cerebro. En los últimos años, estudios en la población humana y en el tejido cerebral han sugerido que ciertas infecciones persistentes podrían influir en el desarrollo de la enfermedad. Entre los posibles implicados se encuentra el virus del herpes simple tipo 1, que infecta a la mayoría de las personas durante la infancia y permanece en el organismo de forma latente durante toda la vida con reactivaciones periódicas. Unos científicos han demostrado que la infección por el virus del herpes simple tipo 1 provoca en un modelo 3D de neuronas humanas las alteraciones celulares características de la enfermedad de Alzheimer. El modelo proporciona una herramienta experimental muy valiosa para analizar en condiciones controladas cómo una infección viral frecuente como el herpes labial puede afectar a los mecanismos celulares implicados en la enfermedad de Alzheimer y abrir nuevas vías para el diseño de estrategias de prevención o tratamiento. Y por último, café, té y demencia. En una nueva investigación, a partir de los datos recolectados de más de 130.000 sujetos de estudio durante 4 décadas, se ha determinado hasta qué punto el consumo habitual de café o té con cafeína o teína influye en el grado de riesgo de sufrir alguna de las demencias comúnmente asociadas al envejecimiento. El café y el té contienen ingredientes bioactivos como polifenoles y cafeína, que se han relevado como posibles factores neuroprotectores que reducen la inflamación y los daños celulares, a la vez que protegen contra el deterioro cognitivo. Si bien son prometedores, estos hallazgos previos sobre la relación entre el café y la demencia han sido un tanto inconscientes, ya que en estos estudios el seguimiento de las personas investigadas ha sido bastante limitado y con una cantidad de detalles insuficiente. Esto ha impedido captar debidamente los patrones de consumo a largo plazo, las diferencias según el tipo de bebida y la gama completa de resultados, desde el deterioro cognitivo subjetivo temprano hasta la demencia diagnosticada clínicamente. Y
hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado a comprender mejor esa relación irrompible y tan valiosa que existe entre nuestras emociones, nuestra psicología, nuestra alimentación y nuestra salud. Recuerden, les esperamos aquí en la onda local de Andalucía, desde Radio Casares en La Botica, la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho.